Muy buenas noches, amigos televidentes. Muchísimas gracias por arrancar la semana disfrutando la entrevista 8 en punto. Segunda semana del 2013. Este día lunes vamos a hablar del transporte, porque aquel paro que precisamente se inició el 2 de enero de este año ha finalizado momentáneamente el pasado fin de semana con la promesa de sentarse las tres gremiales más importantes de nuestro país en la mesa del transporte. Hablo de AEAS, ATP y FECOATRAN. Por un lado. Por otro lado, vamos a estar abordando esta noche también el tema de la educación en nuestro país y puntos varios, como por supuesto las elecciones del 2014. Para abordar este tema, con mucho gusto le damos la bienvenida a don Francis Hato Asbun, secretario de Asuntos Estratégicos y ministro de Educación. Secretario, muy buenas noches, gracias por acompañarnos y feliz año. Muchas gracias, igualmente, don Sergio, un saludo a todos. Y bueno, arrancamos sobre el tema del transporte. Don Hato, ya habíamos dicho, el pasado fin de semana el gobierno se reunió con los transportistas, levantaron momentáneamente un paro, una suspensión que venía desde el 2 de enero de la semana pasada. En su momento los transportistas dijeron que no iban a levantar un paro y que tampoco se iban a sentar en una mesa del transporte, que el día de mañana, según usted me comentaba acá, van a sentarse con ATP, AEA, FECOATRAN, entre otras, para abordar diferentes posturas o pretensiones de estas gremiales con relación no solamente al subsidio, sino que también al aumento al pasaje. Puntualmente, don Hato, ¿se reunieron en efecto con las gremiales y cuáles fueron los puntos el pasado fin de semana que se abordaron? A ver, don Sergio, ahí hay varias cosas. Uno, la reunión de mañana con los transportistas no solo es con las gremiales que estuvieron en paro, es con todas las miembros, todos los gremios que componen la Mesa Nacional de Transporte, porque esa es una mesa permanente. Eso es lo primero, porque durante las reuniones que tuvimos con los que estaban en paro y que nos reunimos con ellos a partir de que ellos aceptaron levantar el paro, el presidente de la República fue claro en eso. Las instrucciones que nosotros teníamos, tanto mi persona como el viceministro de Transporte, el ministro de Obras Públicas, es que no nos sentábamos a negociar nada en tanto ellos no levantaran el paro. Por lo tanto, lo primero es que esa mesa es una mesa permanente y ellos acordaron, ahora dijeron que en una asamblea que tenían este día ellos iban a decidir si se incorporaban a la Mesa Nacional del Transporte, que es una mesa permanente que dirige muy bien, por cierto, el viceministro de Transporte. Eso es lo primero. Por lo tanto, los temas de incremento del pasaje al transporte público, eso está cerrado. Nunca nosotros, y el presidente dio instrucciones muy precisas sobre eso, en ningún momento consideramos en la negociación que era un punto el incremento al pasaje del transporte público. Ese punto para nosotros nunca existió. Así como tampoco existió el tema de echar para atrás lo que ya la Asamblea aprobó con el 248, que se refiere al subsidio al transporte público. Don Hato, con relación al subsidio, a lo que se debe en los meses pasados, hemos tenido conocimiento acá en nuestro noticiero de Teleprensa que ciertamente se podría utilizar los 800 millones que en determinado momento se aprobaron para el pago de letes. Al no ser solicitados estos letes en el pasado mes de diciembre, se podría echar mano de los 400 restantes porque se utilizó para deuda de corto plazo. Sin embargo, Alfredo Cristiani, como vimos esta noche en Teleprensa, dijo que Arena no va a acompañar este esfuerzo. ¿Qué opinión le merece? Porque Arena también denunció la semana pasada que repudiaba lo que estaba sucediendo hoy por hoy y que el gobierno le estaba arrebatando a los salvadoreños la posibilidad del transporte. Tiene la fuerza moral Arena para hablar, y se lo digo categóricamente porque en el pasado Arena hizo vivir a los salvadoreños incansables paros de esa naturaleza. Esa es una buena pregunta, don Sergio, de verdad. Yo creo que ningún gobierno anterior tiene la fuerza moral para enfocar de esa manera ninguno de los problemas. De verdad, se lo digo con toda claridad. Y en este caso concreto, el presidente en su programa radial de los sábados explicó muy claramente por qué
¿Y de dónde estábamos solicitando esos fondos? De los, usted efectivamente lo ha dicho, de los 400 millones que corresponden a los segundos 400 millones de los 800 que se aprobaron en aquella ocasión que todo el mundo conoce y ustedes conocen bastante bien, de los famosos 800 millones. Pues de esos 400 millones nosotros estamos solicitando a la Asamblea y hemos planteado una iniciativa para aprobar 10 millones como pago inicial de lo adeudado. No estamos hablando del Cotrans, el Cotrans se está pagando, que eso surge de los 10 centavos que se paga por, ¿se acuerda de aquel famoso impuesto de guerra? Eso se está pagando. Lo que se debe es lo de diciembre, porque siempre se paga con un mes de atraso porque las petroleras lo pagan. Por el ejercicio fiscal. Por el ejercicio, exactamente. Pues nosotros estamos solicitando eso. Si Arena se niega a dar sus votos, ellos cargan con los costos, y que le expliquen a la población por qué no dan sus votos para la solución de un problema. Por eso es que entran en una contradicción cuando dicen que están muy preocupados por un problema como este y sin embargo dicen que no van a dar sus votos. Nosotros les podemos explicar perfectamente, porque cuando se necesita siempre nos reunimos. Nosotros somos un gobierno abierto, de diálogo permanente, buscando concertaciones. Les podemos explicar perfectamente de lo que se trata, pero que no caigan en contradicciones ni en provocaciones, porque como usted decía, bueno, vimos a determinados huelguistas dándose besos con la alcaldesa de Mexicanos. ¿De qué se trata este asunto? La población salvadoreña en las redes sociales ha preguntado sobre por qué no nacionalizamos el transporte. Por otro lado, transportistas, de poder pasar a manos privadas, a otras manos privadas, señalaban, como Genaro Ramírez, las personas que en el pasado nos quemaban los buses, ahora quieren adueñarse de ellas por medio de Alba Petróleos. A ver, aquí hay dos cosas. Primero, nosotros estamos hablando de socio público-privado. Ese es un tema que se está planteando como un esquema de trabajo para esta transformación del transporte público de lo que yo le hablo. Segundo, eso yo lo he oído en varias ocasiones, lo de Alba. La misma gente de Alba, he oído yo a don José Luis Merino, que planteó el otro día que no estaban interesados, que ellos están interesados como empresa privada que son en un giro, que es el giro del financiamiento de este tipo de tarjetas prepago. De tarjetas prepago o de otro tipo de aspectos dentro del transporte público. Pero ellos tienen derecho a hacerlo, son empresa privada como cualquier otra empresa privada. Si ellos lo hacen y eso se hace dentro del marco legal, dentro del marco de las leyes, tal como han estado funcionando, nosotros no tenemos por qué decir no o sí. Eso tienen que entrar dentro de lo que es la competencia, dentro de lo que son los procesos debidos para hacer un negocio. Si ellos cumplen con todos aquellos aspectos debidos dentro de un proceso para hacer un negocio, no veo por qué hay problema. Yo no sé por qué se rasgan las vestiduras aquellos que hablan de la empresa privada y de la libre competencia, pues esos son empresas privadas. Y si dan tienen determinadas proyecciones en ese ámbito, pues las tienen que plantear. ¿Cuál es el problema? El presidente ya lo decía en el programa de sábado, y es una empresa privada como otra, que va a obtener beneficios del gobierno. No es así, eso es falso. Eso no es cierto. Nosotros no estamos haciendo proselitismo político bajo ninguna circunstancia, ni electoral, ni empresarial, ni de ningún tipo. Los que hacen proselitismo para favorecer sus propios intereses son otros, pero lo del Cotran se ha estado pagando. Pero lo del subsidio propiamente, lo que se nos quita a los salvadoreños cada vez que nosotros ponemos combustible a nuestros automotores, alcanza para todo el parque vehicular, y esta pregunta va dirigida en este sentido. Hoy se va a requerir 19 o 10 millones, depende, porque la información es variante, para poderles pagar estos meses. Pero si no se les ha pagado, no alcanza, quiere decir, don Jato, que el gobierno se va a estar retrasando. Siempre vamos a tener que estar sacando nosotros de la caja chica del gobierno para pagar. Acuérdese usted que el decreto que se aprobó en la Asamblea Legislativa establece la disminución del subsidio a un 50%. Por lo tanto, de ahí tendrá que salir. ¿Qué novedades hay en cuanto al programa Vaso con Leche? Vaso de leche. Bueno, la primera novedad es que el presidente de la República orientó que nos fuéramos a 800,000
en la cobertura para el vaso de leche, es decir, vamos a cubrir 800.000 estudiantes para dotarles del vaso de leche. Segundo aspecto importante es que nosotros, y esto lo estamos trabajando con la Secretaría de Inclusión Social, con la Secretaria de Inclusión Social y Primera Dama de la República, que siempre está preocupada en términos de política de Estado por la promoción y la proyección y los derechos de la mujer. Y por lo tanto estamos trabajando el proyecto de dotar de infraestructura de procesamiento de la leche, de pasteurización de la leche, para ponerlo claro, incluyendo, como le digo, cooperativas de mujeres que ella ha propuesto que se integren. Por lo tanto, eso que permite, en primer lugar, generar mayor rentabilidad para los ganaderos, las pequeñas empresas que producen, los pequeños y micro empresarios de la producción de la leche. Segundo lugar, y fíjese que esto es importante, nos va a quedar un subproducto que ahora no nos queda: el queso, el yogur, y lo vamos a integrar a la dieta alimenticia. En tercer lugar, estamos planteando, y yo he dado instrucciones para que se haga el estudio, y a partir del mapa de identificación de zonas con mayor índice de desnutrición y hambre que nos ha hecho el PMA, en aquellos municipios donde hay mayor índice de desnutrición y hambre, vamos a concentrar con prioridad la alimentación escolar. Estamos trabajando un planteamiento que yo llamo 120-90. Vamos a trabajar 120 días en aquellos lugares que requieren más de la alimentación escolar porque tienen un mayor índice de desnutrición, y 90 días en los otros lugares. Por otra parte, como le decía, el procesamiento del vaso de leche, el procesamiento de la leche, nos va a permitir también una distribución muchísimo más ágil. Eso estamos pensando en lo que se refiere al vaso de leche. Tengo muy poco tiempo, pero usted como ministro de Educación también se va a sentar en la mesa negociadora, se baraja la posibilidad de transporte gratuito para los alumnos que van a los diferentes centros de estudio. Eso no lo sé, ya el transporte gratuito con todo, en lo que se refiere a todo el sistema del transporte público, no. Yo lo que me estoy refiriendo son autobuses que el ministerio adquirirá y está adquiriendo en algunos casos, ya sea por la vía del alquiler o por la vía del contrato, para trasladar estudiantes a los centros integrados.